Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Un saludo a todos desde Salta. Aparentemente vamos a tener lluvia el día de hoy, así Mm. que, bueno, un saludo para todos. Vamos a empezar una clase, la tercera clase, que va a estar dividida en dos partes. La primera parte que tiene que ver con un repaso, teniendo en cuenta el trabajo para obtener la regularidad. Después vamos a hablar sobre lámparas y luminarias, ¿sí? Después vamos a hablar sobre lámparas y luminarias para al final avanzar muy brevemente, pero ya sobre el trabajo práctico eh, integrador, el trabajo práctico que nos va a llevar a la aprobación de la materia, ¿sí? En en la presentación de la materia habíamos dicho que teníamos que nosotros terminamos el viernes que viene, el viernes 5, y que para el domingo 7 es intenciones de tener el trabajo que regulariza la materia, ¿sí? Habíamos hablado inicialmente que el trabajo para obtener la aprobación de la materia se presente hasta el 21 de diciembre, ¿sí? Domingo 21 de diciembre. De todas maneras, queda abierta la posibilidad de seguir presentando, ¿sí? Los trabajos para obtener la aprobación de la materia. Pero es importante tener en cuenta estos detalles, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la parte de trabajo final integrador, vayan a la parte final, ahí van a ver que yo en estos momentos, por una cuestión de tiempos, no había actualizado el día. El trabajo final es el 21 de diciembre, ¿sí? Eso quiero que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, nosotros en la última clase vimos la legislación. Vamos a hacer un repaso respecto a la legislación. Vamos a hacer un repaso teniendo en cuenta qué es lo que tenemos que ver, cuáles son las exigencias en materia de iluminación. Entonces, lo que vamos a hacer, antes que nada, mejorar la respuesta. eh, por eso apagué la cámara. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que no solo aplicamos la legislación que ya conocemos, la Ley de Higiene y Seguridad, el decreto 351, sino que también vamos a aplicar una resolución de la superintendencia y vamos a aplicar normas eh, ajena a la legislación, pero que la tenemos en cuenta porque se aplican debido a que la misma legislación las considera. Esto pasa con las normas IRAN, fundamentalmente de colores y señales de seguridad, y la de colores de cañería. Bien, entonces, hacemos un repaso de esto, presentamos el trabajo práctico como para tener en cuenta cómo encarar esa parte del trabajo práctico. Les recuerdo que, les recuerdo que el trabajo tiene que ser presentado. Hemos puesto en
hemos puesto una especie de reglamento, ¿no es cierto? Una guía para los trabajos prácticos, para ser presentado, básicamente algo que ya conocemos todos nosotros, porque estoy seguro que más de uno de ustedes a lo largo de su carrera profesional ha tenido que presentar informes y demás, así que eso lo mantenemos. Simplemente es un detalle a tener en cuenta. Bien, entonces, la Ley de Higiene y Seguridad, decreto 351, esto es un resumen de una parte de la legislación, y dentro del decreto 351 tenemos dos puntos. El primero, el capítulo 12, del artículo 71 al 84, y el segundo, el anexo 4. ¿Qué detalles no se tienen en cuenta hasta aquí? Bueno, el número de mediciones que debo realizar por lugar de trabajo. Por eso es tan importante la aplicación de la resolución 84 de la superintendencia. Entonces, dos partes del decreto 351, el capítulo 12 y el anexo 4. En el capítulo 12, en el artículo 71-84, por supuesto, habla del índice de reproducción de colores, como el espectro emitido por la lámpara, pero en ningún momento habla de la temperatura de color, una característica, una variable de la fuente de luz artificial, pero que la vamos teniendo muy presente debido a su peso en el estado de ánimo de las personas en el lugar donde están. Por eso es importante tener en cuenta que para los lugares de trabajo, como mínimo tener en cuenta una temperatura de color de 4000 grados Kelvin. También habla de la cartelería, los colores de seguridad, habla de la señalización, de la iluminación de emergencia, un solo artículo de la iluminación de emergencia y que lógicamente necesitamos ampliar ese punto y por eso consideramos o tenemos en cuenta la norma de la Asociación Electrotécnica Argentina. En el anexo 4 tenemos dos puntos importantes en el cuerpo del anexo 4. Me voy adelantando, después los vemos. En primer lugar, que la iluminación, el promedio de la iluminación medida en campo con un luxómetro, el promedio tiene que ser mayor o igual a la iluminación exigida y que esa iluminación exigida la tendré en cuenta, ya sea por tabla 1 o por la tabla 2. Si no encuentro la actividad en la tabla 2, podré determinar yo, como profesional, cuál va a ser el nivel de iluminación exigida. Voy a estimar, algo que hacemos mucho, vamos a estimar el nivel de iluminación necesario, pero tengo que dejar escrito el por qué. Y para eso podemos utilizar la tabla 1 y la tabla 2 como guía de algunas actividades semejantes o parecidas. Vuelvo a insistir en esto, hasta ahí, hasta el decreto 351 del año 79, en ningún punto se habla de el número de mediciones mínimas a realizar. Por eso es muy importante tener en cuenta la resolución 84, que si ustedes la buscan en la superintendencia, es una guía muy importante, no es completo, no desarrolla completamente todos nuestros temas, pero es una guía muy importante de la materia. Así que tengan en cuenta ese detalle. Entonces, ¿qué normas vamos a tener en cuenta? Porque están establecidas en el anexo 4. La norma IRAN 10.005, primera y segunda parte, la norma IRAN 2507 con sistema de seguridad para la identificación de cañerías, bueno, la carta de colores y por supuesto de la Asociación Electrotécnica Argentina, los tipos de iluminación donde entra lo que es la iluminación, eh, tanto la iluminación normal como la de emergencia. ¿Sí? Entonces, son aspectos que debo considerar y debo tener en cuenta. ¿Sí?
aspectos que debo siempre considerar, tener en cuenta, aspectos que debo siempre prestarle atención a cómo se desarrolla, porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer y es el cumplimiento legal, ¿sí? El cumplimiento legal. Y estamos partiendo de legislación que tienen en el caso del protocolo eh, del 2012, estamos partiendo con legislación de más de 12, 13 años. ¿M? Entonces, necesitamos tener en cuenta siempre esos detalles. Entonces, estamos haciendo un repaso de la legislación, después vamos a ver el punto del trabajo práctico para que dejemos cerrado ese tema y poder avanzar con lámparas iluminadas. Como hemos dicho en el 351, capítulo 12, artículo 71 al 84, tenemos que tener en cuenta los colores y señales de seguridad, porque ustedes tienen que considerar que parte del cumplimiento legal en esta área es la cartelería y señalización, que tienen su función, su objetivo. Podemos buscar para ampliar, si quieren, la norma IRAN 10.005, primera y segunda parte, y básicamente tenemos detalles como los colores de seguridad, el símbolo de seguridad, la señal y la señal suplementaria. 4 colores tenemos, cada uno con su descripción, con su forma, con el color, el significado, y hay un contraste, ¿no? Es decir, en la prohibición tengo 3 colores, básicamente: el fondo blanco, el símbolo en negro y la forma geométrica en rojo. Por eso es tan importante que la cartelería no sea puesta como una fotocopia blanco y negro, sino que ya la cartelería, por propios colores y formas, ya expresan algo, y es muy importante respetar colores y formas. Respecto a las cañerías, hemos dicho la norma IRAN 2507, y por supuesto nos encontramos en algún detalle muy importante, como tiene que ser, por ejemplo, a que la electricidad está como color fundamental el color negro. Si vamos a buscar cañería de hace 20 años, efectivamente era cañería metálica de color negro. Es un detalle a tener en cuenta que hoy con el PVC es o blanco o un gris muy claro, pero forma parte de esta desactualización que lamentablemente sucede. Pero todo el resto es necesario considerarlo, y si estamos en un lugar donde, por ejemplo, un centro de salud, donde no solo tengo el aire comprimido, tengo oxígeno, tengo vacío, entonces tendré que hacer una norma específica para ese lugar para que se pueda identificar la cañería. Más que nada, la identificación viene por el mantenimiento y viene por la identificación de que nadie toque ningún tipo de cañería que no que nos traiga problemas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Como les dije, en el anexo 4 vamos a determinar el nivel de iluminación exigido, y vamos a ver que en el nivel de iluminación exigido vamos a tener 2 puntos. En el anexo 4 vamos a tener 2 puntos a considerar: la exigencia de iluminación, que después contrastaremos con lo que hemos medido, el promedio simple, y la uniformidad, un cálculo que se hace de acuerdo a las mediciones realizadas, buscando justamente que en ese lugar no haya luces y sombras que afecten a los trabajadores, y que el sistema de visión se vea afectado, y sufra el trabajador
contracturas, dolor de cabeza, y eso con todo lo que significa después como ser incumplimiento de normativas, falta de atención, ser más cascarrabia de lo que es. Entonces es importante siempre el tema de la uniformidad, porque eso nos da un aspecto importante que hemos hablado en la primera unidad, que poníamos dos puntos en consideración, la acomodación y la adaptación, que tenemos que considerarla, tenemos que verla en los lugares de trabajo, y que, por ejemplo, la uniformidad tiene que ver con uno de ellos. Entonces, en la tabla 1 y tabla 2, nosotros determinamos las exigencias. De acuerdo, si vamos al ejercicio para regularizar, tenemos que determinar la exigencia para la oficina y para la producción. La producción como un único espacio, sin tener en cuenta el acceso vehicular. Lo que hayan visto del trabajo práctico, verán que puse un plano al final, y que ese plano tiene 45 por 20, y que toda la parte de producción básicamente es un rectángulo de 29 por 20, donde está todo, está el depósito, la producción, está el armado, el corte, y donde puse también algunos detalles para que ustedes puedan definir cartelería y señalización. Pero de esos dos lugares, yo lo que tengo que hacer es determinar las exigencias, qué nivel de iluminación en luz para cada lugar. Con las mediciones que yo les pongo, tendremos que determinar si el lugar cumple o no cumple con los niveles, con el número de mediciones mínimas necesarias y con eh, la uniformidad. Básicamente son tres puntos que hacen al trabajo de campo llevando las mediciones. ¿Está? Bien, entonces, algo muy importante de la resolución 84 es el número mínimo de mediciones a realizar. El número mínimo lo obtenemos en dos pasos. Primero obtengo el índice local y después obtengo el número mínimo de mediciones, sumando al índice local, sumándole 2 y elevando al cuadrado. ¿Qué detalle tengo que considerar? Que ese índice local se redondea al número entero superior. Es decir, si yo obtuve 0,9 es 1, si yo obtuve 1,2 es 2, y se trabaja con el número mínimo de mediciones con números enteros, es decir, 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué hasta ahí? Porque cuando el índice local es un número igual a 3 o mayor que 3, el índice local directamente se considera 4. Si le sumo 2 es 6, elevado al cuadrado es 36, o sea, 36 mediciones. ¿Puedo hacer más mediciones? Sí, puedo hacer. ¿Por qué? Porque dado el lugar, puedo agarrar mi luxómetro, que tiene que estar calibrado, puedo haber terminado de limpiar las lámparas y luminarias, completar las que están quemadas o las que no están, y hacer las mediciones. ¿Sí? Importante que el luxómetro esté calibrado, muy importante. Por eso es que podemos tomar como referencia algunos programas, algunas apps que tienen los teléfonos, pero al momento de hacer un trabajo profesional tenemos que presentar el certificado de calibración del equipo. Si yo tuve que hacer 16 mediciones, haré el promedio simple de esas 16 mediciones y tomaré en cuenta cuál es mi menor medición, ¿sí? Mi menor medición. ¿Por qué? Porque esa menor medición tiene que ser mayor o igual al promedio simple de todas dividido 2 para que la uniformidad se cumpla. Por lo tanto,
sumo las 16 mediciones y las divido por 16 y voy a obtener la iluminación media de ese lugar, que la voy a contrastar con la iluminación exigida. ¿De dónde salió la iluminación exigida? De mi trabajo de investigación, de acuerdo a la tabla 2, y si no tengo la actividad en la tabla 2, estimaré con la tabla 1 y la tabla 2 la iluminación exigida. Y de ahí podré determinar si ese lugar cumple o no cumple. Si cumple, me parece muy bien, está muy bien, pero tengo que hacer un plan de mantenimiento definiéndole a ese lugar no solo el índice de reproducción de colores, temperatura de color, número de mediciones, número de los niveles de iluminación, los niveles de las lámparas actuales, porque tengan en cuenta que puede hoy cumplir y que cuando vaya a buscar nuevas lámparas puede ocurrir que no estén las mismas lámparas, pero tengo que dejar los datos para que las lámparas de nuevas tecnologías puedan reemplazar a las que se quemaron o quedaron fuera de servicio. Con la uniformidad pasa lo mismo. Datos, la iluminación mínima sale de la menor iluminación que obtuve de las mediciones y la iluminación media sale del promedio de mediciones. Entonces tengo que tener en cuenta que la uniformidad lo que busca es que no haya luces y sombras y que puede ser que cumpla o no cumpla. Entonces, con ese número mínimo de mediciones y con la menor medición podré determinar en primer lugar si ese lugar cumple o no cumple, pero también tendré que tener en cuenta lo que establece el artículo 71 al 84. O sea, artículo 71 al 84. Si hay cartelería, si hay señalización, si hay cartelería, si hay iluminación de emergencia, si está en buen mantenimiento, si hay un buen mantenimiento, si hay eh, eh, cañerías, ¿sí? Etcétera. Y estos dos puntos salen del anexo 4. ¿Está? Todo eso se asienta en un protocolo de medición. Yo voy a subir a la plataforma un ejemplo de protocolo de medición con todos los datos para que lo tengan en cuenta. ¿Está? Bien, entonces, con esto hemos hecho un repaso de lo que es la legislación. Y ahora yo voy a poner en pantalla. Esto es el ejercicio, el punto 3 del trabajo práctico para el trabajo práctico para regularizar la materia y donde, por supuesto, fíjense, del sector producción y del sector administración, ¿sí? Del sector producción y del sector administración, tengo mediciones, tengo una cantidad de mediciones y por lo tanto de allí podré obtener los tres datos básicos. El promedio de mediciones, la iluminación mínima de todo eso y el promedio de mediciones dividido 2. Tengan en cuenta que voy a contrastar con las exigencias para producción y la exigencia para administración. Para administración es un trabajo administrativo y para producción tengo iluminación general, que hemos dicho que básicamente por dos puntos relacionados a eh, costos de instalación y costos de mantenimiento y de funcionamiento, voy a poder determinar que tengamos un nivel de iluminación general
importante sería 300, 350 lux. Un depósito puede tener 100 lux y de allí para arriba, y que los lugares donde necesitamos mayor nivel de iluminación, llamemos 450, 500 lux, mayor nivel de iluminación, que puede ser en el sector de armado, necesite mayor nivel de iluminación, o sea que tenga una iluminación localizada. La idea es que si hacemos iluminación localizada para el sector de armado, ¿sí? Que si lo pongo en el plano, vamos a ver la iluminación localizada para el sector armado, la idea es que podamos para el sector armado, eh, bajar las lámparas. Ese es el objetivo. Podamos bajar las lámparas. Si nosotros bajamos las lámparas, podemos aplicar la fórmula de la iluminación, del método de punto a punto, que decía que la iluminación era igual a la intensidad, el irreal, la intensidad dividido la altura de montaje al cuadrado por el coseno cubo del alfa. En este caso, el alfa va a ser cero para ese sector y puedo bajar las lámparas. Entonces, ¿qué puedo pensar? Yo puedo pensar aquí que voy a tener un nivel de iluminación, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que voy a tener un nivel de perdón, un nivel de iluminación para la administración, que puedo pensar que es un trabajo de oficina. Tengo que pensar que voy a tener una iluminación general para todo el depósito, una iluminación general para todo el depósito, y puedo pensar en una iluminación localizada para el sector de armado. Básicamente, ese sería mi detalle a considerar. Bien, en esta presentación, preguntas, consultas, dudas que tengamos hasta este momento. Tendríamos que estar en condiciones hasta este momento de tener ya este punto del trabajo práctico, ¿sí? A este punto del trabajo práctico, tenerlo prácticamente para desarrollar, y teniendo en cuenta que yo puse al final una serie de, fíjense, al final del trabajo, puse unos enlaces de distintos tipos de lámpara que pueden llegar para ese lugar, para la producción. Sí, Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Te escucho. Buenas tardes, profe, a todos los compañeros. Profe, una pregunta sobre el plano que mostraba la sectorización. ¿Cómo sería el paso para calcular el sector de armado y el general? Primero se hace el general, se hace el Bueno, cálculo y luego se bajan las lámparas y se suma al otro, ¿o cómo es eh, em, el paso ahí? bien, ¿Calcula bien. independientemente? Hay un tema muy importante hay un tema muy importante que lo voy a figura en la última unidad, pero que figura en la última unidad, pero desde mañana les voy a adelantar. ¿Por qué? Porque nosotros con el método de punto a punto que llamamos, con la fórmula de la iluminación, la fórmula de la iluminación, si se acuerdan, nosotros calculábamos, dos segunditos que ya busco algo muy importante para pegarla ya mismo. Entonces, nosotros con la fórmula con esta fórmula que puse aquí,
Lo puse y salió en cualquier lado. Ahí está. Con esta fórmula nosotros hemos calculado podemos subir o bajar las lámparas, pero nos está faltando algo muy importante que está en la última unidad y que se los voy a adelantar, que se llama el método de cavidades zonales. Y ese método de cavidades zonales se aplica para el método para la iluminación general. Con el método de cavidades zonales yo voy a obtener el total de lúmenes que necesita toda producción. El total de lúmenes que necesita toda producción. ¿Se entiende? Y dividiendo por los lúmenes que tiene mi lámpara, la lámpara que elegí, voy a poder decir, bueno, me hacen falta 5 lámparas, 10 lámparas, 20 lámparas. Entonces, de esa manera yo puedo determinar el número de lámparas que voy a necesitar para ese lugar. Yo les voy a adelantar entonces, porque veo que está restringido la unidad 4, yo la voy a activar mañana para que podamos adelantar y podamos trabajar en el cálculo de la cantidad de lámparas totales para producción. Una vez que tengo la cantidad de lámparas totales con las lámparas que elegí, podré bajar esas lámparas para obtener el nivel que necesito para el sector de armado. ¿Se entiende? Por eso pongo, fíjense, una tabla de, esto es coeficiente de utilización y demás, que la vamos a usar en esa última clase. ¿Sí? Así está, pero para llegar a esa última clase con, para llegar a esa última clase de cierta manera, eh, con todo lo necesario para trabajar en este último punto, necesitamos ver lo que se llama proyecto de mejora. ¿Sí? Necesitamos ver lo que se llama proyecto de mejora. Si ustedes me permiten, entonces yo voy a trabajar para que ustedes tengan ese proyecto de mejora lo antes posible. ¿Está? Yo calculo que va a ser mañana, de tal manera de que ustedes puedan tener en esa unidad 4 que está restringida, en esa unidad 4 vamos a tener algo muy importante, un video que explica todo lo que se llama proyecto de mejora. ¿Está? Bien. Bueno, ¿algún detalle más relacionado, alguna pregunta más relacionado a este tema que venimos hablando y que tiene que ver con las exigencias sobre esta parte de la carpintería metálica y las exigencias sobre lo que presentamos allí? En el punto 3, fíjense, ¿qué presentamos? Presentamos los dos lugares, las mediciones y poder determinar si ese lugar cumple o no cumple con la legislación en materia de iluminación. Bien, entonces vamos a hacer así, vamos a avanzar con lámparas, ¿sí? Vamos a avanzar con lámparas de tal manera de que podamos tener, eh, de tal manera de que podamos tener esa base importante para que trabajemos con la elección de las lámparas. ¿Les parece? Bien, entonces,
Entonces, en primer lugar, vamos a presentar lámparas. Algo muy importante de aquí que les voy a pedir, algo muy importante que les voy a pedir es que desde el principio vamos a definir con qué lámpara vamos a trabajar. Es más, con qué lámpara no vamos a trabajar. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Quiero que lo tengan muy en cuenta porque necesitamos definir claramente cuáles van a ser las lámparas con las que no vamos a trabajar. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un poco de... Bien. Entonces, empezamos con el tema de lámpara, porque ya hemos visto la luz, cómo funciona nuestro sistema de visión, las unidades de la luminotecnia, cómo trabajar con el método de punto a punto, la fórmula elemental de la iluminación, las exigencias legales, y bueno, hasta allí llegamos y ahora empezamos un trabajo buscando la mejora de ese lugar. Y entonces nos encontramos, volvemos a algo que hemos hablado en su momento, que tiene que ver a los cuatro factores de nuestro sistema de visión. El trabajador, porque nosotros todo lo que hacemos es para evitar que ese trabajador sufra cualquier tipo de afección ligada al trabajo, ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. La tarea que realiza me va a determinar exigencias. Y vamos a ver que las características del espacio van a determinar, van a tener un peso a la hora de las mejoras que quiera yo aplicar. Y por supuesto, el sistema de iluminación existente o a instalar, teniendo en cuenta que va a haber un sistema eléctrico y que hoy la iluminación LED con su baja carga, permite hacer un plan de mejora en el sistema eléctrico, pero también no tener una gran inversión, cosa que años anteriores al sistema LED, teníamos que empezar por cambiar el sistema eléctrico en su totalidad por la potencia eléctrica a instalar, y entonces eso me traía ya un problema con las empresas, y cosa que ahora es mucho más fácil de manejar. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de luminarias. Antes de lámparas vamos a empezar a hablar de luminarias. Las luminarias son equipos que mantienen a las lámparas y por lo tanto podemos encontrarlas cuando tengo una lámpara muy bien definida, y vamos a ver los ejemplos que tenemos. ¿Por qué trato de explicar esto? Porque nos encontramos con equipos de iluminación como este que estoy señalando, donde tiene 30, 40, 50 LED y está todo integrado. Lámpara y luminaria está todo integrado. Vamos a empezar definiendo qué es luminaria. Luminaria es el equipo que no tiene ningún tipo de conexión eléctrica, pero permite la conexión de la lámpara, permite fijar la lámpara en un lugar y proteger a la lámpara. ¿Qué pasa? Como les mostraba, con equipos nuevos, con luminarias nuevas que vienen todas integradas,
el término lámpara y luminaria medio se diluye y medio que se habla como si fueran sinónimos. Entonces nos encontramos como esos equipos, pero también encontramos equipos LED como el que tenemos aquí o las campanas que tenemos aquí, donde tienen en su interior efectivamente una lámpara y donde el exterior es la luminaria. ¿Sí? Aquí lo mismo, tengo en el sistema interior, en estas que veo a la derecha y que estoy marcando ahora, está perfectamente definida la luminaria y en el interior están las lámparas. ¿Está? Entonces nos encontramos con ese tipo de equipos, pero también, como les decía, nos encontramos con equipos con estas características donde se diluye y es imposible separar lo que es lámpara y es luminaria y pasan a ser una especie de sinónimo. Entonces, la luminaria nos permitía la conexión eléctrica y mecánica, mejoraba la distribución de la luz, mejoraba el rendimiento eléctrico, permitía proteger al usuario y eso llevaba a que mejorara todo el sistema y al hablar de luminaria nos permitía hacer un análisis de las tareas y qué tipo de lámparas iba a instalar. No obstante, vamos a ver que en esta imagen, en este dibujo, tengo la lámpara y todo esto es la luminaria que permite la protección y la conexión eléctrica de la lámpara. Ahora, ¿tengo de estos equipamientos actualmente? Sí, tengo equipamiento. ¿Tengo equipamiento que va reemplazando a este tipo de lámparas? También. Y entonces nos vamos a encontrar con las primeras definiciones relacionadas a la aislación eléctrica de las lámparas y lo que proponen las luminarias. Fíjense, clase cero, protección básica de sus partes bajo tensión, pero sin conexión a tierra. ¿Sí? Sin conexión a tierra. Déjenme hacer el movimiento y ya les voy a mostrar algo. Bien. Clase 1, protección básica de sus partes bajo tensión con borne de conexión a tierra. Y clase 2 no requiere conexión a tierra. Ahora les quiero mostrar algo. Voy a conectar la cámara y fíjense lo que tengo yo aquí. Este es un toma corriente que va a mi cargador de la notebook y fíjense, lo quiero mostrar, tiene las tres patas. Tiene la puesta a tierra, el neutro y la fase. Esto es un toma corriente clase 1. Es decir, tiene la protección básica y tiene la puesta a tierra. Ahora les muestro el cargador del teléfono. Tengo un cargador de teléfono, pero tiene dos patas, fíjense la diferencia, dos patas. Este es entonces el blanco, es un clase 2, ¿sí? No requiere puesta a tierra y tiene una doble aislación. Esa doble aislación es que busca que el usuario no esté en contacto eh, con la electricidad, ya sea la fase o el neutro. Ahora, esta es la normativa en Argentina, esta es la normativa en Argentina de tomas, ¿sí? Para cualquier equipo eléctrico. ¿Qué pasa? Si yo tengo un toma de dos patas chatas, planas o de otro tipo que requiera adaptador, puede ser que ese equipo haya sido traído del exterior directamente, me compré mi teléfono, mi notebook en Miami, en mi viaje, y cuando volví veo que él no cumple con la normativa y tengo que buscar un adaptador. O entró de contrabando, ¿sí? Pero esta es la normativa en la República Argentina. ¿Está?
tengo que tener en cuenta eso, es algo muy importante. Bien, entonces, las luminarias van a tener un grado de protección. Las luminarias van a tener un grado de protección que se llama grado de protección IP y que tiene dos números, ¿sí? Quiero aclarar eso, tiene dos números. Tiene el primer número relacionado el primer número que está relacionado a el ingreso de sólidos y el segundo número que está relacionado al líquido. Nada más. Tiene dos números. Vamos a ver que existe una norma más para golpes, pero va por fuera de esta protección. Entonces, fuera de estos dos números, el grado de protección IP es un grado de protección de los equipos eléctricos y que permite la protección contra sólidos y va de 0 a 6 o contra líquidos que va de 0 a 8. Detalle muy importante, no solo es para lámparas luminarias, sino también vamos a ver que es para otros equipos. Aparece el grado de protección IK. El grado de protección IK es una protección contra golpes, ¿sí? Contra golpes. Y entonces, cuando veo el grado de protección contra golpes, me encuentro que, lógicamente, a veces lo tengo presente y otras veces no. Entonces, tengo que tener muy en cuenta que esta normativa puede aparecer cuando tengo equipos para instalar en el exterior. Ejemplo, tengo que instalar lámparas eh, en una playa de estacionamiento, es muy probable que tenga que buscar lámparas que tengan un grado de protección contra golpe, porque no va a faltar el que venga con algo que puede ser una onda y quiera romperlos. ¿Está? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Me encuentro con una cantidad de lámparas y luminarias y lo que les decía, el equipo este que está aquí va a tener un grado de protección IP, va a tener un grado de protección IK y por supuesto viene todo integrado porque en el interior, si vemos, vamos a ver LED. Estas pastillas que vemos son los LED que van a generar la iluminación necesaria. Por lo tanto, como les decía, se llegan a integrar estos equipos y ya prácticamente lámpara iluminaria no lámparas iluminaria hablo como si fueran sinónimos. Detalle, no estoy haciendo propaganda de nada, sino que esta captura la hice hoy y fíjense, no es el único teléfono que tiene este grado de protección. IP68, ¿sí? Galaxy, y busqué en distintas marcas y en distintas marcas tienen lo mismo, ¿sí? Un grado de protección y en el caso del iPhone lo mismo y en el caso de otras marcas como Motorola también tienen definido perfectamente el grado de protección. Es decir, el grado de protección IP no solo es en las lámparas y luminarias, sino también en otros equipos, ¿está? Que resisten al agua, resisten, y vuelvo para eso, para tener en cuenta esto, vuelvo a la tabla de protección. Fíjense, el grado de protección contra sólidos llega hasta el 6 y el grado de protección contra líquidos llega hasta 8. O sea que yo podré tener un equipo 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y que por supuesto el grado de protección 6.8 lo tendré en equipo sumergido
que puedo tener en una pileta de natación o puedo tener en una fuente pública, ¿sí? Que aparte tendrán que tener una protección eléctrica con transformadores y son los equipos, ya que estamos, lo mostramos, los equipos clase 3. ¿Sí? Ya es obligatorio que los equipos clase 3 se apliquen, por ejemplo, en fuentes, en piletas de natación, en equipos de control de nivel de tanques de agua o cisternas, ¿sí? Se están aplicando estos equipos, este grado de protección y ese nivel de protección eléctrica. ¿Está? Bien, entonces nos vamos a las lámparas. Lámpara, equipo que recibe, capaz de convertir una energía en energía lumínica. Y esa energía lumínica estará dentro del espectro visible, por supuesto. Y vamos a ver que de nuestra clasificación de lámparas vamos a terminar la presentación de hoy con una serie de lámparas o tecnologías que no las debemos usar para nuestros proyectos. Directamente, no la usemos. ¿Sí? Eso quiero ser muy en claro. Esto es un folleto de Philip donde habla de la iluminación industrial, de la mejora de la seguridad y la prevención de accidentes con la mejora de la iluminación. Algo muy importante a tener en cuenta y que si nosotros vemos este cuadro, está solamente el nivel de iluminación. ¿Sí? Y es importante tener en cuenta hoy en día que tenemos que ver no solo el índice de reproducción de color, el nivel de iluminación, sino también la temperatura de color. Tenemos hoy una clasificación de lámparas y de luminarias importantes y que vamos a presentar una lámpara que nos sirve simplemente de guía, de ponerla a consideración, pero que ya no la vamos a usar nunca más. Es decir, estas lámparas, que son las lámparas incandescentes, vamos a decir que no la vamos a usar en ningún tipo. La lámpara incandescente, como le decíamos en mi casa, el foco, el foquito, ¿sí? Hoy le damos mayor peso, ¿no? Le decimos lámpara incandescente, es como darle más seriedad y mayor nivel, pero me daba este nivel de iluminación, me daba una lámpara de 100 watts de potencia consumida, me daba 1360 lúmenes, lo que me daba un rendimiento, porque esto es rendimiento, flujo dividido potencia eléctrica, de 13,60. Ese bajo rendimiento es el que llevó a que las lámparas incandescentes en cualquiera de sus variantes desaparezcan del mercado. Hoy las lámparas incandescentes, ¿sí? Que todavía existen, como las de los vehículos, son incandescentes halogenadas y que tienen básicamente esas lámparas incandescentes halogenadas una cápsula en el interior y que cumple un ciclo del halógeno, es decir, que en su interior ese ciclo del halógeno, o haber colocado un halógeno en el interior, permite que el filamento dure más, tenga una mayor vida útil. Y podemos decir en mayor vida útil llegar a las 1000 horas de uso, cosa que hoy cualquier lámpara LED supera ampliamente ese tiempo, ¿no? Entonces, estas lámparas halogenadas tampoco las vamos a usar, ¿sí? Teníamos dicroica, teníamos las AR 111, que 111 es el ángulo
que, ¿no es cierto?, el ángulo eh, se usaba en restaurantes para iluminar mesas y tenía un bajo rendimiento como todas las lámparas de filamento. Por lo tanto, estas lámparas incandescentes desaparecen. Las lámparas halogenadas siguen funcionando hoy en vehículos y las que van a desaparecer también, las que han desaparecido del mercado, también son las fluorescentes o descarga de baja presión. Entonces, estas lámparas incandescentes desaparecen del mercado por una cuestión de costo, es decir, el rendimiento era tan bajo que por lo tanto el costo era muy alto para obtener un nivel de iluminación determinado. En cambio, las lámparas fluorescentes, vamos a ver que tienen un excelente rendimiento, pero que desaparecen del mercado por una cuestión medioambiental. ¿Está? Una cuestión medioambiental. Entonces, pasamos a las lámparas de descarga, donde teníamos, fíjense que las lámparas fluorescentes fueron presentadas en la Feria Mundial de 1938, si no me equivoco, en París, y que las tuvimos de distintas maneras, siempre con elementos auxiliares. Aquí vemos una lámpara de descarga, esta es una lámpara de descarga con sus elementos auxiliares, siempre con elementos auxiliares, porque de esa manera permitía el funcionamiento normal de una lámpara. ¿Ya? Entonces, primero teníamos balasto, arrancador, después vinieron en los últimos tiempos de las lámparas fluorescentes, venía todo compacto, pero los elementos auxiliares estaban. Entonces, esas lámparas fluorescentes han desaparecido del mercado, lo teníamos ya no solo como lámparas lineales, sino circulares, de distintos tipos, pero llegaron a un punto tal que en la parte medioambiental las hizo salir del mercado. Hoy no se fabrican más estas lámparas y las lámparas lineales han sido reemplazadas por unas lámparas con el mismo formato, pero LED, cosa que de a poco van también desapareciendo del mercado y están siendo reemplazadas por unas lámparas cuadradas LED que van reemplazando a los tubos, ¿no? Fíjense el rendimiento de esta lámpara. Esta lámpara de 36 watts me daba, esta lámpara, por ejemplo, me daba 3.350 lúmenes con 36 watts, por lo tanto no había un problema de costo, sino un problema medioambiental. ¿Mm? Tenían un detalle de que su mejor funcionamiento lo obtenían a los 25 grados de temperatura ambiente, por lo tanto la caída la teníamos que considerar si hacíamos un proyecto en una cámara de frío de 5, 8 grados, y no le digo si era de congelado, porque ya ahí caía hasta a un 40% si estábamos en 7, 8 grados bajo cero de temperatura. Importante a tener en cuenta. Fue un caballito de batalla hasta el año 2018 aproximadamente, y la llegada de las lámparas LED ha hecho desaparecer completamente esta familia de lámparas de descarga. Hoy todavía existen las lámparas de descarga de alta intensidad. Fíjense, estamos llamando lámparas de descarga de arriba de los 150 watts, que todavía iluminan calles, iluminan estadios, canchas, ¿sí? Y que básicamente tienen un gas interior, y que hubo una variante que es la lámpara de luz mezcla, que se usaba muchísimo en los talleres, en las casas para hacer un alargue y hacer algo a la noche, iluminar el patio de noche. ¿Por qué? Porque la lámpara luz mezcla justamente era
la mezcla de dos tecnologías. Tenía un filamento y tenía un tubo de descarga, y eso permitía que no tenga elementos auxiliares. Detalle a tener en cuenta: un rendimiento muy bajo, una temperatura muy alta, y eso hizo que también ya dejaran de ser, dejaran de utilizarse, ¿no? Pero el cuento viene fundamentalmente que se usaba, era de muy fácil funcionamiento, porque directamente venía rosca y ya está. Aquí tenemos dos lámparas: la lámpara 1, la de la izquierda, y la lámpara 2, la de la derecha. Aquí tenemos la característica de estas dos lámparas, es que la característica es que eh, tienen un determinado tipo de gas cada una de ellas. Si ustedes se fijan en detalle, eh, es importante tener en cuenta el formato que tiene. Entonces, la pregunta que le voy a hacer, vamos a hacer un pequeño sondeo. La pregunta que le voy a hacer: ¿cuál es cuál? La 2 es de mercurio, la 2 es de sodio. Bien. Creo que ahí pueden, les apareció abajo un sondeo y pueden elegir, si no me equivoco, ya pueden elegir la lámpara. ¿Es correcto? ¿Les apareció? Bien. Fíjense que hay detalles muy importantes que hay que considerar. Quiero que todos den su opinión, qué piensan sobre la lámpara 1 y la lámpara 2. Son de descarga las dos. Una tiene vapor de sodio y el otro vapor de mercurio. ¿Sí? Así que espero la respuesta de todos. ¿Sí? Voy a contar hasta 10, o mejor dicho, desde 10, y cerramos la encuesta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, estamos cerrando. Estamos cerrando. Mostramos los resultados y les tengo que decir que la lámpara de la izquierda, la lámpara número 1, es de mercurio. Se caracteriza la lámpara de mercurio por tener esta forma en la cápsula, y la lámpara 2 es de sodio y tiene una cápsula tipo lápiz, ¿sí? Tipo lápiz. Entonces, la lámpara de mercurio y la lámpara de sodio tienen esas características, ¿sí? Está a tener en cuenta, porque cuando veamos las lámparas instaladas o a instalar, las podemos ver de esa manera, ¿sí? Bien, detalle a tener en cuenta: que siempre analizamos las lámparas, la energía consumida, el calor, la luz visible, la radiación infrarroja y ultravioleta. Esto es lo que la tecnología empezó a trabajar con los LED, y que ha ido haciendo un gran cambio con los LED, de bajar el calor y permitir que esa energía se convierta en energía luminosa. Fíjense esta lámpara de mercurio. Esta lámpara de mercurio tiene un rendimiento de 86,66, una vida útil, algo muy importante, una vida
útil, una vida media de 8.000 horas, cosa que una buena lámpara de reemplazo, que por lo menos es de la mitad de la potencia eléctrica consumida para estas lámparas, tiene 50.000 horas de vida útil. ¿Mm? Entonces, algo importante a considerar. Bien, aparecen los LED, no hace más de 10 años aparecen los LED, y fundamentalmente es un material semiconductor, un sólido que alimentado eléctricamente permite que electrones y fotones salten de un nivel a otro y podamos así tener luz. Lógicamente, la tecnología ha ido avanzando para eh, tener ese control de la luz emitida y poder tener lámparas LED de alto índice de reproducción de colores, temperatura de color, y hoy, por supuesto, tenemos que hablar de la iluminación inteligente, que puedo con una misma lámpara manejar temperatura de color y el índice de reproducción de colores. Entonces, eso hace que sea muy beneficioso para ciertos lugares, y que es la nueva iluminación que viene, la iluminación inteligente, y que podamos mejorar aún más la eficiencia y podamos tener un nivel de iluminación de la mejor manera. Lógicamente que nosotros que estamos vamos a ser profesionales de la seguridad y la salud ocupacional, vamos a tener que lidiar no solo con la iluminación desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos haciendo 12 horas redondas, sino que vamos a tener que lidiar con los turnos, los cambios de turno, y cuando hay uno, dos o tres turnos, cómo el trabajador debe desarrollar sus actividades y el nivel de iluminación que va a tener. Por supuesto, la iluminación LED, un alto rendimiento, un buen índice de reproducción de colores, temperatura de color, el equipo integrado permite obtener eh, una iluminación de altísima calidad, y nosotros que hablamos de calidad tenemos que pensar o estar atentos en qué puedo tener y qué puedo encontrar en lámparas. Entonces, como en el trabajo práctico yo le puse algunas lámparas, estoy abriendo, porque ustedes bajan el trabajo práctico y después con la tecla de control pueden tener el acceso a las distintas hojas de datos que yo les puse allí. Entonces, vamos a dejar esto y vamos a ir y les voy a mostrar una serie de lámparas que están en esos enlaces. ¿Sí? Fíjense, esto es Philip, estas se las llama UFO, High Bay, a todo este tipo de familias. Si vamos a esta lámpara, por ejemplo, vamos a encontrar detalles muy interesantes, ¿sí? Detalles muy interesantes, y tengo que buscar fundamentalmente, fíjense en esta lámpara, datos que me interesa, eh, la eficiencia, el rendimiento, 166 lúmenes por watt, 10.500 lúmenes, 10.500 lúmenes con 63 watts de potencia, una temperatura de color de 4.000
grados Kelvin, ¿sí? Y por supuesto me está faltando un dato importante en esta lámpara que es el grado de protección IP, que lo vamos a ver en otras. Sí, vamos a ver en otras el grado de protección IP, algo muy importante. Lumenac, Lumenac tiene algunos tipos de lámparas, fíjense lo interesante con los nuevos catálogos es que los eh, me ponen proyectos completos, ¿sí? Me ponen proyectos. Quiero ir a alguno de estos proyectos, no puedo, así que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Fíjense, luminar, lámpara galponera, dice, ¿no? Lámpara galponera, y si nosotros vamos a la ficha, vamos a ver de luminar que tiene eh, tiene un grado de protección IP65, tiene desde de los 100 watts a los 270 watts, entonces es importante tener en cuenta cómo las lámparas han ido avanzando y cómo el nivel de lámparas que tengo para los distintos proyectos. Fíjense los datos que me da el fabricante. Potencia eléctrica, vamos a ampliar, potencia eléctrica, flujo luminoso, temperatura de color, eficiencia, vida útil, más de 100.000 horas, cuando la última que le mostré de descarga de mercurio tenía 8.000 horas, ¿sí? Entonces necesito prestarle atención a todos esos aspectos. Lámpara Silvania, ¿sí? Fíjense los detalles, las características, las aplicaciones que tienen, ¿sí? Las curvas de distribución que me da. Esta curva, esta especie de cono me permite algo muy importante, que es poder determinar los niveles de iluminación. Vamos a abrirla en una... ¿Sí? Esta curva me permite... Fíjense que me habla de la distancia, el cono que va a cubrir, los niveles de iluminación, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta qué información me da el fabricante al momento de analizar. Y en general son familias de lámparas y por ejemplo esta me da 13.000 lúmenes, grado de protección IP65, ¿sí? Entonces, aplicación, logística e industria, y tienen, por lo tanto, una importante aplicación para proyectos de distintos tipos, ¿no? Bueno, fíjense, este es otro tipo de lámpara, de tal manera que ya es una lámpara que tengo lámparas de distintos tipos. Aquí tengo una lámpara rectangular, vamos a ir, 14.000 lúmenes, dice, lámpara rectangular, 14.000 lúmenes, 4.000 grados Kelvin, la temperatura de color. El índice de reproducción de colores es 80, un muy buen índice de reproducción de colores. El flujo luminoso específico, 160 lúmenes por watt. ¿Sí? Entonces, el grado de protección IP es 65, el grado de protección IK es 0,8. Entonces, tenemos que destacar la, las lámparas y por lo tanto lo que puedo tener en la industria, ¿no? Fíjense, este es un catálogo de LED bands,
¿sí? Y que lógicamente, seguramente va a haber alguno de ustedes que va a incursionar en la iluminación. Si vamos a iluminación profesional, podremos tener, por supuesto, una gran cantidad de proyectos, ¿sí? De proyectos de tal manera que pueda hacer mis propios proyectos de iluminación. No nos estamos preparando como, no nos estamos preparando como ingenieros de iluminación, sino que estamos analizando todas las posibilidades que tenemos para darle solución y hacer un plan de mejora o un proyecto de mantenimiento que sirva que sirva al lugar donde estamos trabajando. Como les dije de un principio, la idea que tengo siempre es que como profesionales de higiene y seguridad, nosotros no tenemos que quedarnos solamente en decir, che, cumple o no cumple, sino tenemos que ir más allá. Y ese más allá implica ser un proyecto mínimo con características mínimas que pueda mejorar un lugar de trabajo. ¿Se entiende? Esa es la idea que tengo y por eso la idea de lo que queremos plantear. ¿Está? Bien, preguntas, consultas, dudas, ¿sí? Que podamos tener relacionados a lámparas, aplicación de lámparas, cómo estamos avanzando, qué tenemos en nuestra organización, en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, necesito que vamos teniendo en cuenta y necesito que vamos avanzando, por supuesto, en todo lo que hace a nuestra materia. ¿M? Eh, bien, los escucho. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Sí, profe, bien. Bien, bueno. Voy a abrir, voy a abrir y voy a poner que desde el 29 de noviembre a las 0 horas se abra la unidad 4. ¿Sí? Cambié la restricción, ¿sí? Cambié la restricción, entonces ustedes desde mañana van a poder ver la unidad 4 que hoy aparece con restricciones para ustedes, creo que ustedes no las ven, y de tal manera de que puedan ustedes empezar a ver lo que sería. Primero, que allí, en esa unidad 4 que se va a abrir el 29 de noviembre, van a ver la parte de luminarias, la parte de luminarias, lámparas, proyectos de mejora, ¿sí? Van a poder ver esos videos, ¿sí? Eso va a permitir, por supuesto, que vamos avanzando, eso va a permitir que vamos desarrollando el trabajo práctico, ¿sí? Y un detalle a tener en cuenta es que el detalle a tener en cuenta es que eh, había puesto en la información general
un foro de preguntas y fundamentalmente el hecho de el trabajo con las lámparas y el hecho de poder manejar la iluminación general, por un lado, de las lámparas para la zona de producción y que para el área de armado podamos bajar esas mismas lámparas. Esas mismas lámparas me va a permitir un tema muy importante, manejar la logística y saber que esas lámparas las tengo disponibles para todos los lugares de la empresa. ¿Sí? Fíjense que abrí de la lámpara Philips todo lo que se puede bajar y cuando veo el último paquete de archivos, dice complemento de software, esos son archivos que manejan los programas como el Dialux, que son programas de simulación de iluminación y que son muy importantes al momento del trabajo y muy importante al momento del diseño. Las nuevas versiones de este Dialux permiten manejar, tiene la posibilidad de manejar catálogos de empresas, pero de empresas que están registradas con Dialux. Eso lleva a veces a algunas restricciones porque por ahí hay lámparas que no están inscriptas o no trabajan con Dialux, pero resulta que no las puedo cargar. Hasta la versión 10 yo podía cargar de cualquier tipo de lámparas la versión, los catálogos, pero ya después ya no, ¿sí? Simplemente comentario. Y si alguien busca eh, trabajar con el Dialux, si alguien busca el trabajo que sea después de presentar todos los trabajos, no solo el de regularidad, sino el de trabajo final. ¿Sí? Bien, entonces, hechas todas estas observaciones, yo lo que quiero mostrarles es cómo va a ser el trabajo final. El trabajo final de ustedes para obtener la regularidad de la materia lo tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con lo siguiente. El trabajo final, ahora lo voy a poner en pantalla, el trabajo final, porque ya venimos trabajando para obtener la regularidad, el trabajo final, que tiene inicialmente una fecha del 21 de diciembre del 2023, no se asusten con las fechas, sino hay una serie de obligaciones hacia el profesor para seguir y llevar la mayor cantidad de alumnos para que no se queden los alumnos no se queden con, eh, con la materia y no cumplan con las exigencias, el trabajo final tiene esa fecha. No obstante, primer punto, todos los trabajos se van a llevar por plataforma, todos se entregan por plataforma. No se recibe ningún tipo de trabajo vía email, primer punto. Segundo punto y algo muy importante es que después del 21 de diciembre yo voy a volver a actualizar las fechas y ya pondré 31 de enero. ¿Por qué? Porque ya viene el cierre de actividades, la universidad empieza a trabajar los primeros días de febrero y allí volveré a encontrarme con la universidad, con los trabajos que ustedes ya presentaron, de tal manera de hacerle el seguimiento que corresponde. El trabajo final para obtener la regularidad es realizar básicamente
todo lo que venimos haciendo, pero en un lugar que ustedes busquen. Es individual, es individual y ustedes propondrán un lugar, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, tengo una carpintería, tengo un taller, podemos trabajarlo juntos, me hacen los comentarios que sean necesarios, pero por supuesto tenemos que ya ir, paralelamente al trabajo para regularizar, tenemos que ir viendo dónde buscamos ese lugar. Entonces el lugar tiene que ser un lugar que esté lo peor posible. Mi consejo, que esté lo peor posible. ¿Por qué? Porque de esa manera uno tiene la posibilidad de explayarse en un plan de mejora. Porque si todo está perfecto y bien, lógicamente es muy difícil hacer un proyecto allí. Acuérdense que, bueno, fíjense que se va a tener que hablar sobre el lugar, en primer término, va a tener que hablarse sobre el lugar, hacer un análisis del lugar, incluido la parte eléctrica, qué se hace, qué no se hace, presentar un esquema del lugar, no nos interesa el nombre de la empresa, tranquilamente pueden manejar un nombre de fantasía. Después dice al menos un sector de producción para aplicar qué, lo que dice el decreto 351, anexo 4, resolución 84, para saber si ese lugar cumple o no cumple. Y por supuesto, lo último, el punto 4, un plan de mejora. ¿Sí? El plan de mejora significa determinar la cartelería, la señalización, si es necesario pintar o mejorar paredes, un plan de mantenimiento de lámparas luminarias y proponer al menos dos tipos de lámparas, por lo menos dos tipos de lámparas que me permitan eh, obtener ese nivel el nivel de exigencia y cumplir con lo exigido. ¿Está? ¿Les parece? Podemos trabajar juntos a disposición. Me pueden ir planteando algunas cosas, planteando cómo lo piensan hacer, qué lo piensan hacer. Podemos ir trabajando juntos, me escriben por el foro o me escriben yo preferiría esto, al ser tan directo, puede ser por mail, por el foro, porque ahí todos compartimos. Si alguien no tiene problema, pueden hacer todas las preguntas que quieran por el foro, por la mensajería que está aquí arriba, que está arriba. Estamos en plena época de exámenes, por lo tanto, si me escriben por la mensajería, ponerme que son del posgrado, porque se me van a mezclar con los alumnos que tengo de la licenciatura. En las distintas formas de estudio, entonces es muy importante tener en cuenta estos detalles. ¿Les parece? Estamos. Sí, profesor. Consulta, ahí cuando elijamos el lugar, también tenemos que realizar mediciones, me imagino. Al no contar en este momento con el instrumento, sí podemos usar la aplicación que nos mencionó en algún momento, ¿no? Sí, podemos usar la aplicación y ponen específicamente la aplicación usada. ¿Sí? Así que sí, 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 podemos usar la aplicación. Después, por supuesto, es muy importante el día que tengan a mano un luxómetro que esté calibrado, ver cómo calibro la aplicación. La aplicación, como les mostré en su momento, tiene una forma de calibrar. Pero, como les digo siempre, esto me pasó cuando yo empecé a trabajar con carga térmica, que me hice todo mi equipo de termómetro bulbo seco, bulbo húmedo, termómetro de globo, todo con termómetros individuales conseguidos en empresas de instrumental, pero después, cuando me dicen, bueno, hay que presentar la calibración, mi proyecto se me vino abajo, tengo que buscar un equipo calibrado, ¿sí?
Entonces, siempre ese tema de la calibración pasa a que tenga los equipos calibrados. ¿Está? ¿Qué les voy a pedir? Un favor muy importante para todos, y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Les voy a pedir que terminemos aquí la clase del día de hoy. Así tengo un pequeño detalle personal, pero seguimos en contacto. Habilité la unidad 4 ya. Voy a mejorar algunos detalles de, de presentación de los temas para el trabajo final, y las fechas también de tal manera de que ustedes ya desde mañana puedan ir viendo la unidad 4, y que la unidad 4 el viernes que viene nos podamos explayar de la mejor manera para sacarnos todas las dudas, porque va a ser teóricamente el último contacto que tengamos. ¿Les parece? Sí, profesor. Si no hay, Perfecto. muchísimas gracias a todos, muy amable por la atención y todos, y seguimos en contacto, ¿sí? Seguimos en contacto. Que estén muy bien, y ya saben, a disposición de lo que necesiten. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Luego. Gracias.